Un gusto de estar nuevamente en su hogar. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar con la televisión para poder llegar a sus hogares con estos temas que estamos tratando durante estos días, herencia de Jehová. Y precisamente el tema de hoy se titula así, herencia de Jehová, y vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos, fundamentales, que de pronto pasamos por alto. La tendencia de la mayoría de los lectores de la Biblia es a interpretar los conceptos bíblicos de acuerdo a lo que hoy se entiende. Dicho en otras palabras, la tendencia es pensar que lo que la Biblia dice significa exactamente, significa exactamente hoy día, lo que hoy día significa. Algunas personas cometen un error grave con eso se llama una diacronía. Es un error con consecuencias impredecibles en nuestro análisis de la Biblia. En primer lugar, hay dos conceptos fundamentales que nunca deberíamos olvidar. La Biblia no fue escrita para nosotros hoy, en primer lugar, sino para personas de otro contexto cultural que no es el nuestro. Por tanto, nosotros, los que vivimos hoy, que leemos la Escritura, somos los actores secundarios que debemos extraer de la Biblia los principios que fueron escritos en la Biblia. Para otro contexto tendremos que extraer los principios que sean aplicables a hoy, y no todos son aplicables de la misma forma. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque si no entendemos claramente el sentido que tiene el texto y la implicación que tiene el texto, tanto ayer como hoy, entonces vamos a entrar en interpretaciones incorrectas. Una pregunta básica que deberíamos hacernos es, ¿qué significó para los lectores primarios el concepto que se está planteando? En otras palabras, tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de desentrañar qué entendieron las personas que por primera vez recibieron ese mensaje bíblico. Y en segundo lugar, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo se puede aplicar aquello que ellos entendieron a hoy, a la situación que nosotros vivimos hoy en día? En otras palabras, debemos extraer el principio aplicable para hoy. Cuando este ejercicio no se hace, cometemos el error de hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Y cometemos el error de introducir en las Sagradas Escrituras conceptos que en las Sagradas Escrituras no están. La idea es extraer, no poner a la Escritura. La idea es que la Escritura nos ilumine para hoy, no es que nosotros le digamos a la Escritura lo que queremos que la Escritura nos diga. El pensamiento hebreo es muy diferente a los conceptos occidentales. El hebreo piensa muy diferente a como pensamos nosotros. La herencia occidental es greco-latina. Más ha influenciado el pensamiento griego y el pensamiento romano que el pensamiento hebreo a la cultura occidental. En Occidente, cuando pensamos en el concepto herencia, lo pensamos como un derecho. Lo entendemos como un derecho. Lo entendemos como algo que nos pertenece, como algo que es nuestro, como algo que lo hemos recibido por derecho y la gente lo defiende como derecho. Pero el concepto herencia, en el concepto hebreo, en la mentalidad hebrea, es muy distinta. Recibir una herencia en el mundo hebreo era considerado un privilegio, no un derecho. Además, no recibía algo que le perteneciera. Tenía que administrarlo a nombre del dueño que se lo había heredado. Y eso es una cosa muy importante. Porque aunque yo lo administraba, no era considerado mío. Era considerado de la persona que me lo había heredado, que me lo había testado. En Occidente, herencia se refiere a algo que se recibe y se administra al antojo personal. Una persona que recibe una herencia no tiene que dar cuenta a nadie de la herencia que ha recibido. En otras palabras, el que recibe la herencia en Occidente se siente dueño de aquello que ha heredado. Eso no es la idea que tenían los hebreos. En el mundo hebreo la cosa es muy distinta. El que recibe una herencia, recibe un bien que no le pertenece. Y escúchenme muy bien. Aunque recibimos la herencia no nos pertenece. Es pertenencia de aquel que me la ha testado. Por lo tanto, tengo que administrarla a nombre de aquel que me lo ha heredado. Eso significa que en algún momento tengo que dar cuenta de lo que he hecho con esa herencia que no me pertenece, que la administro a nombre de otra persona. Ahora la Biblia dice, de una forma muy sucinta, tomando esta idea, en Salmo 127, versículo 3, los hijos
son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. En otra Biblia, en otra traducción latinoamericana dice, he aquí don del Señor son los hijos. Y si uno empieza a entender lo que está diciendo, lo que está expresando el texto es muy claro. Los hijos, aunque los procreas tú, no te pertenecen. Son herencia de Jehová. No le pertenecen a los padres. Ellos reciben una herencia que tienen que administrar a nombre de aquel que se los ha entregado. Debe ser administrado como quien debe rendir cuenta de algo que no es suyo. Fíjense bien, en Occidente los padres tienden a creerse dueños de los hijos. En la Biblia el planteo es distinto. Los padres no son dueños de sus hijos, son administradores de una herencia que no le pertenece. Muchas veces, cuando los padres se creen dueños de los hijos, coartan a sus hijos y no les permiten decidir libremente. Ahora, en otras ocasiones abusan de ellos o les privan de hacer lo que deberían ser de acuerdo a sus dones. Ser herencia de Jehová implica administrar la vida de los hijos como Dios lo haría. El modelo sobre el cual debemos construir esta administración de la herencia es Dios. Dios nos da una herencia no para que nosotros la administremos a nuestro antojo, sino para que la administremos como Él la administraría porque sigue perteneciendo a Él. Se trata de administrar, por lo tanto, a la manera divina. Se trata de seguir el modelo divino de crianza y enseñanza, porque Él nos ha dado una herencia que tendremos que dar cuenta porque es de Él, no es nuestra. Y ese concepto algunas personas no lo entienden. Algunas personas obran con sus hijos como si fueran dueños y no somos dueños. Nadie puede ser dueño de un ser humano, ni siquiera los padres. Ahora la pregunta es, ¿y cómo administramos la herencia? El mismo texto bíblico da las claves. Primero señala que el fruto del vientre es de gran estima. En otras palabras, los hijos son algo precioso que debe ser entendido como una oportunidad. Los hijos son maravillosos. Es una oportunidad que Dios nos da para crecer como individuos y como personas. Otros textos dicen, los frutos del vientre son una recompensa. Hay otra versión, la Biblia, en la Reina Valera del 2000, que dice, cosa de estima es el fruto del vientre. Los hijos son hermosos, son extraordinarios. Quienes somos padres nos gozamos del privilegio de ser padres. Yo no soy la misma persona después de tener hijos. Mary y Alexis, mis hijos, me han cambiado. Me han transformado la vida completa, porque me han hecho pensar de manera diferente, porque los hijos cambian a los padres. Ahora el mismo texto va dando claves en relación a cómo nosotros debemos entender. Cuando no se aprecia al hijo como un don de Dios, entonces tendemos a tratar al hijo como si fuera propiedad nuestra. Muchos padres en ese contexto toman decisiones por los hijos o actúan como si ellos fueran conciencia de sus hijos. Es verdad que hay una época de la vida humana cuando los hijos son pequeños, los padres tienen que tomar decisiones por sus hijos, evidentemente. Pero la regla es que a medida que va pasando el tiempo, cada vez tiene que haber menos normas y cada vez debe haber más decisiones de los hijos. Menos a medida que pasa el tiempo, porque los hijos tienen que crecer, tienen que madurar, tienen que aprender a tomar sus propias decisiones. Ahora, ¿cómo lo explicamos bíblicamente esto? A continuación, el Salmo 127, el versículo 4, dice, como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Es la traducción de la Reina Valera del 60. Pero otra versión dice, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. La Nueva Versión Internacional. ¿Qué son los hijos? Son flechas, son saetas. Es una linda imagen. Pero las saetas, las flechas, no son para ser coleccionadas, son para ser lanzadas al blanco. Que alguien dice, bueno, yo me tomo las flechas y yo las guardo para mirarlas. Eso no es lógica, está hablando de un guerrero. Está usando una imagen que para las personas de ese tiempo entendían perfectamente. El guerrero toma la flecha, la pone en el arco y la tira, la lanza. ¿Qué es una saeta? Es una flecha. ¿Para qué sirve? Para ser lanzada sobre un blanco, no para ser coleccionada. Si ustedes se detienen en lo que está diciendo el texto, es que el valiente, y usa la expresión valiente, el guerrero valiente, porque no estamos hablando de un guerrero cobarde, un guerrero valiente,
toma esas saetas para lanzarlas. Es una imagen comprensible para el tiempo en que está escribiendo el salmista. Los hijos son para ser lanzados. Escúchenme bien, para ser lanzados como saetas. Eso implica, es una metáfora, no van a tomar a los hijos y los van a tirar por la ventana. Los hijos son lanzados como saetas para proyectarlos al futuro. Se necesita valentía para dejar crecer a los hijos. Solo los valientes logran que sus hijos puedan despegar. Los padres que no entienden esto se convierten en los principales saboteadores de la vida de sus hijos. Hay padres que socavan la vida de sus hijos. Hay padres que destruyen la vida de sus hijos porque no les permiten crecer. No entienden que sus hijos son saetas, que tienen que partir, que tienen que volar. ¿Alguna vez han escuchado ustedes cómo las águilas le enseñan a volar a los aguiluchos? Es una cosa interesante. Los aguiluchos no nacen sabiendo volar. ¿Y qué hacen las águilas? Cuando llega el momento en que los aguiluchos ya han crecido y necesitan volar, mamá águila toma con sus patas, con sus garras al aguilucho suavemente y lo pone sobre el lomo de papá águila. Y empiezan a volar y a volar y a volar. Y cuando está en la parte más alta, el águila se da vuelta y deja caer al aguilucho. Y mamá águila va por debajo y el aguilucho cae sobre su lomo. Y así lo hacen hasta que el aguilucho aprende a volar. Porque saben que si el aguilucho no aprende a volar, va a ser un problema para el aguilucho. Los padres tienen que enseñarle a volar a sus hijos para que sus hijos vuelen. Un padre sabio, una madre sabia, le enseña a sus hijos a emprender el vuelo. Hay algunas madres que nos dicen, ay, yo no quiero que mis hijos se vayan nunca, yo no quisiera que mis hijos se vayan. Yo creo que mis hijos estén siempre conmigo. Eso es imposible, no va a ocurrir. Y si ocurre, vas a estar ayudando a que tus hijos fracasen matrimonialmente y como personas. Los hijos tienen que aprender a cortar el cordón umbilical. Muchos padres dañan a sus hijos al no entender que deben dejarlos tomar las riendas de su vida. Me ha pasado muchas veces que jóvenes vienen amargados porque no pueden tomar decisiones, porque sus padres eligen por ellos, porque sus padres arbitrariamente le indican qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Recuerdo hace años, era capellán de la Universidad Adventista del Plata y se acercó un hombre a conversar en mi oficina. Me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Adelante. ¿Qué quiere que le diga? ¿Algún problema, alguna circunstancia? Yo quiero que usted le diga a mi hija que mi hija está cometiendo un tremendo error porque a mí no me está haciendo caso. Y yo ya decidí que si no me hace caso, no le voy a pagar sus estudios. ¿Y cuál es el problema? Es que mi hija decidió estudiar psicología. ¿Y cuál es el problema? Es que es mujer. ¿Y cuál es el problema? Es que ella no debería estudiar psicología. ¿Cómo una mujer va a estudiar psicología? Y el hombre estaba molesto. ¿Y qué quiere que su hija estudie? Le dije. Ella es secretaria, no le da para más, es mujer, las mujeres no pueden hacer otra cosa. Y le dije, hermano, tome asiento, porque no se había puesto asiento, estaba tan malhumorado, le dije, se equivocó de pastor. Qué lástima, le dije yo, que su hija sea discriminada por su propio padre. Qué lástima que su hija sea coercionada por su propio padre. No solamente no voy a hacer lo que usted me dice, sino voy a buscar a su hija para apoyarla, para que estudie psicología. Probablemente está queriendo estudiar psicología por el daño que usted le está haciendo. Eso no se hace. Los padres no tienen derecho a coartar a sus hijos. Recuerdo a otro joven, un joven estudiante de teología, que un día me acerqué a él y le dije, ¿por qué te veo tan poco entusiasmado? ¿Por qué rindes tan poco? ¿Por qué pareciera que no te interesa? Y el joven bajó la cabeza y me dice, usted no entendería, pastor. Como abrió la puerta, un día le dije, anda a mi casa, conversemos. Porque no es sano que tú estés haciendo algo que no quieres hacer. Y él fue a mi casa un día y me dice, pastor, ¿sabe? Yo nunca he querido ser pastor. ¿Y por qué estás estudiando teología entonces? Porque mi madre quiere tener un hijo pastor. Y toda la vida me ha dicho que ella me ofreció a Dios y que yo tengo que ser pastor porque ella sueña con tener un hijo pastor. Yo dije, pero ese es el problema de tu madre, no es el problema tuyo. Ese es el sueño de tu madre, no es tu sueño. Así que tomé el teléfono y dije, dame el teléfono, voy a hablar con tu mamá. Y hablé con la mujer y le dije, hermano, usted no tiene derecho. Es que no, es que yo tengo, es mi hijo y él tiene que hacer lo que yo digo que haga. Eso no es ser madre sabia.
Eso no es tomar una saeta para dejarlo volar. Eso es esclavizar a un hijo y eso no corresponde. Gracias a Dios ese joven decidió que no iba a estudiar más, se abandonó la facultad de teología y hoy día estudia ingeniería. Ese era su sueño. Eso es lo que él quería hacer. Y su madre sigue regañando que algún pastor habló con su hijo para que él no estudiara teología. Los padres no tenemos derecho a elegir por nuestros hijos. Los padres no tenemos derecho a coartar la libertad de nuestros hijos. Los padres no somos dueños de los hijos. Los hijos son herencia de Jehová. Son de Dios, no son nuestros. Los padres tenemos la responsabilidad ante Dios de dar cuenta de la heredad que Él nos ha entregado. Los padres debemos soltar a nuestros hijos. Tenemos que ayudarlos como hace el guerrero que pone la saeta y la pone en el arco. Tenemos que ayudarlos a dar en el blanco. Son flechas que debemos dejar salir porque nunca van a dar en el blanco si nosotros los mantenemos obligadamente aferrados a nosotros. Querido padre que me estás escuchando, yo no conozco tu realidad, yo no conozco cuál es tu situación. Solo quiero decirte que tienes una herencia que no te pertenece. Los hijos son herencia de Jehová. Los hijos son de Él. Algún día tendremos que dar cuenta de los hijos que Él nos ha dado a nosotros. Y algún día tendremos que decirle al Señor, aquí están los hijos que me diste. ¿Qué le vamos a decir? Es que el Señor estaba tan ansioso, no quería que se fueran, así que los amarré al lado mío permanentemente. Eso no te va a servir, eso es una excusa insuficiente. Tendremos que dar cuenta para decirle, adiós, Señor, aquí están mis hijos. Crecieron, volaron, formaron su propio hogar, fueron maduros, se desarrollaron, aquí están los hijos. Los hijos son herencia de Jehová y tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer en la vida de nuestros hijos. Que Dios nos bendiga a todos los que estamos aquí, padres que están viendo por televisión y los que estamos acá, para que el Señor nos dirija con su Santo Espíritu, con su bendición, para ser sabios en administrar la herencia que no nos pertenece, la herencia de Jehová. Que el Señor traiga paz y bendición a su hogar, es nuestro deseo y oración.